ahorita lo veo menos que como si cierra de mes, ya sabes, puta, de un lado para otro. ¿Qué le hiciste? Bueno, lo empecé a escuchar, pero lo tengo que, de verdad, cuando esté toda la lo voy a escuchar porque esa arpa, dije, no puede ser o sea, ¿qué es eso? Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Buenos días. Les voy a pasar lista. Está Jorge Calvario, Eduardo Camacho, Telma, Presente. Aislin, Presente. Presente. Ricardo, Ana Giselle, Presente. Anet, Presente. Emanuel, Ken, Presente. Julio, Ana Lisbeth, Presente. Emiliano, Tania, Presente, maestro. Ainara, Presente. Joance, Abigail Che, Presente, maestro. Edward Chi, Fernando Campos, Johnny, me escribió presente, siempre Aaron, Johnny, Evelyn, Adirem, Presente. Montserrat, Astrid, Jade, Andrés, Ingrid, Insi, Kevin, Abigail Chen, digo Abigail Chan, Carolina. Presente, buen día. Buenos días, Carolina. Mario, Dafne, Mario, ok. Citlali, Ingrid, Presente. ok. Muy bien. Muchachos, les voy a mostrar más o menos un cartel hace mucho tiempo. Lo hice en PowerPoint, pero pues se los quería compartir como para que ustedes vean más o menos cuál es la idea. No tiene que estar así.
porque recuerdan más o menos el formato que yo les puse. Entonces déjenme se los comparto en la pantalla. Permíteme nada más un minuto, por favor. Ok, entonces decía, más o menos así es como que la idea, ¿no? Si se dan cuenta, todo está hecho en PowerPoint. Lo único que hice fue que, como les mostré ayer, modifiqué el tamaño de la diapositiva y pues sobre la diapositiva trabajas. Le puedes agregar, por ejemplo, logotipos, como en este caso yo le puse estos que son de centros de investigación, pero por ejemplo ustedes pueden poner, no sé, el de la escuela, el de la UADI. Aquí le pueden ustedes poner el título de su trabajo. Recuerden que lleva una breve introducción, recuerden que lleva un objetivo, una discusión, una conclusión y la parte de referencias. Y pues obviamente tomen en cuenta toda la parte de contenido que va a tener su cartel y cómo más o menos ustedes lo pueden acomodar si quieren que su diapositiva esté en vertical, que esté en horizontal. Entonces es diferente el formato porque lo que se requería para este cartel era completamente distinto. Algo que sí les voy a recalcar mucho es que cada imagen que pongan, de animal, hongo, planta, lo que fuera, traten de ponerle el nombre científico como un pie de foto y de preferencia que ese nombre científico siempre esté en letras cursivas. Entonces, para cualquier imagen ilustrativa que ustedes utilicen, porque recuerden que ese cuadro o no sé qué forma utilicen para mostrar la división de su reino, tienen que poner imágenes, ¿ok? Entonces cada imagen tiene que ir acompañada de un pie de figura, que es necesario que ustedes pongan ahí el nombre de la planta, el hongo, la bacteria, lo que fuera, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Alguien ya adelantó algo para revisar? Nosotros ya adelantamos pues eso de que teníamos un rango de organización porque se ve un poco chocado. Entonces se lo podemos mostrar para que Ay, lo sí, sí, vean. sí, sí, muéstramelo para que yo les menos. ¿Ustedes pueden compartirme pantalla a mí? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, a ver. Le voy a preguntar a mi mamá si me puede solicitar. Sí, 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 no hay problema.
¿Quién llegó ahorita? Abigail Chan, ¿verdad? ¿Quién más? Alguien que ya ha llegado tarde. Ya había pasado lista, pero llegaron algunas personas para que yo les ponga su asistencia. Recuerden que la asistencia son 5 puntos de ese trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, ahí a ver. Ok. Reino Fungi. Muy bien. Entonces, es un... Ok. Ok, ustedes ahí como que me lo dividieron en prosa, ¿no? O sea, digo, cuando digo prosa es que, por ejemplo, es como un texto y ahí está toda la división, ¿no? Es más o menos lo que me mandaste, Aislinn. Ayer creo que me mandaste un correo, ¿verdad? Sí, era más o menos eso, pero como ese decimos en vertical, Ok. se ve distinto. Sí, ya vi ustedes pues hicieron su información en prosa. O sea, recuerden muchachas, aquí lo que yo quería, o sea, está bien cómo está la clasificación, ¿no? Lo que yo buscaba igual era... Quiero usar un poco de orden. ajá, recuerden que al ser Sería más carteles, fácil ya de dividirla entre ok, recuerden, la información está bien, solo que por ejemplo traten de que las características pues no se vayan tanto con eso, igual traten de ilustrar mucho, traten de que al menos haya una imagen de cada uno de esos grupos. Y yo sé que a lo mejor va a ser difícil entonces están muy extensos. sí tiene un poco, bastante texto, eh, pero ahí ustedes le podrían resumir algo, tal vez dejarle una característica por grupo que sea como que la más importante. Por eso les digo, es importante que ustedes lean cuando hagan su cartel, porque por ejemplo, vamos a suponer, Ya ¿no? entendí cómo poner lo que entendemos. Exacto, por ejemplo, vamos a hablar de los Basidiomycota, ¿no? Que es un grupo de hongos. Entonces, lo van a poner ustedes en su cuadro y y a lo mejor ya para cuando ustedes lo hagan ya habrían tenido que haber leído como que varias características de diferentes grupos. Entonces van a ver que cada grupo tiene características bastante similares entre sí, pero siempre hay algo que los diferencia unos de otros. Por ejemplo, hay algo que diferencia a los Basidiomycota, hay algo que diferencia a los Ascomycota, hay algo que diferencia a los Zygomycotas, que casi siempre es algo de estructura, algo físico. Entonces, eso podrían poner, por ejemplo, ponen Basidiomycota y ponen este género o esta familia de hongos o este grupo se caracteriza porque son los del sombrerito, hay como una característica morfológica resumida. Y está bien, por ejemplo, esas imágenes que ustedes tienen están bonitas, nada más habría que anexarles ese pie de figura que les estoy pidiendo. Es muy sencillo porque, por ejemplo, si ustedes buscan la información, no sé, en una plataforma como Wikipedia o algo así, a veces les da ejemplos o ustedes igual si buscan el nombre del grupo de hongos, en internet seguramente les va a dar ejemplos de especies de hongos. Entonces ustedes pueden googlear esos nombres científicos y les van a aparecer las imágenes de cuál es ese hongo del que les están mencionando y pueden usar esa imagen. Entonces, ya lo único que cuando la peguen en su cartel, pues abajito le ponen como que su pie de figura, siempre con letras cursivas. El nombre científico se pone con letras cursivas siempre. ¿Es el nombre del hongo? Exactamente, el nombre científico que siempre recuerda que son dos palabras que están como en latín, ¿ok? Y siempre nos las ponen como en cursivas igual. Ese es Tenemos que ponerla en cursiva, ¿no? exactamente. Por ejemplo, hay uno que es, perdón, estaba viendo ahí, sí que creo que su asistencia. Ok. Sí, por ejemplo, hay un hongo que se llama Amanita muscaria. Creo que es este que ustedes pusieron aquí, que es este rojo con puntos blancos, es el clásico de los Basidiomycota, que tiene su sombrerito, su talo, la capuchita, ¿no? Entonces está bien esa imagen. Igual, por ejemplo, otra cosa que podrían hacer, a lo mejor para que les quepa más imágenes en su cartel y reduzcan un poco más el texto, es que por ejemplo lo que yo hacía era que si vieron el cartel que les enseñé, como que yo cortaba las imágenes o les quitaba el fondo.
Por ejemplo, eso lo pueden hacer en PowerPoint o a veces se puede hacer lo pueden hacer en Paint o a veces se puede hacer en PowerPoint. Por ejemplo, lo que haces es que seleccionas, no sé, esa imagen que tienes del honguito y como que le quitas el fondo, ¿no? Y solo le dejas el mero hongo. Entonces eso ya te queda como si fuera un sticker, vaya, y tú lo puedes acomodar en cualquier parte de tu cartel y abajito le pones el nombre. Entonces ya no teniendo el fondo y estando un poquito más recortado, pues ya da más chance de que tú puedas poner imágenes de otras especies. Y pues le quitas el fondo también y pues ya le puedes poner un fondo general a tu cartel. Por ejemplo, a veces hay quienes le ponen un fondo de color tenue, hay quienes lo dejan blanco, que está muy bien también. Entonces, recuerden nada más. A ver, dime. Lo de Chiriomicota. Ah, los Chytridiomycota, sí. ¿Creen que le tengamos que dar un poco de información a ese? No, yo pienso que está bien. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Ah, ok. Entonces la info está bien, maestro, ¿no? Sí, la info está bien. O sea, yo lo único que veo es que está así como que muy achocado todo en su cartel. Que lo único que sería nada más es ah, tal vez reducir un poquito la información y como que distribuirla bien. Pero, o sea, realmente está bastante bien. Y les digo, yo les cambiaría esa parte de las imágenes, a lo mejor quitarles el fondo, dejarles nada más el mero honguito. Eso también funciona y distribuye bien la información. Les digo, ahí les mostré un ejemplo, pero ese cartel que les mostré es más científico, ¿ok? El de ustedes es más informativo, o sea, es más de mostrar pues la información de cada uno de los grupos de hongos. Pero pues está bien, van bien. Recuerden dejar espacio para sus referencias. Dentro de su cuadro tienen que dejar al menos ahí le ponen un cuadrito de texto que sea su apartado de referencias. Recuerden que va una discusión, una conclusión. Y muchachos, igual si se les olvida qué va en la discusión, qué va en los objetivos, que me lo digan, ¿ok? Para que yo les ayude. Recuerden que los objetivos siempre es, por ejemplo, ¿por qué hice este cartel? Y es algo así escrito en no más de una línea y que te diga el objetivo del presente cartel, por ejemplo, es mostrar cuál es la principal división del reino fungi y sus principales características, algo así. Para que cuando ustedes lleguen a la parte de conclusión, pues concluyan de acuerdo a ese objetivo. Ponen, bueno, el objetivo de este trabajo fue presentar la división del reino fungi y se concluye que hay tantos grupos, tantas familias con diferentes especies, ¿no? Porque a veces eso igual se puede tomar como una característica. Por ejemplo, a veces, dependiendo de donde busquemos la información, nos dice, por ejemplo, Basidiomycota cuenta con aproximadamente, no sé, ciento y tantas especies de hongos, ¿no? Entonces, eso es una característica pues más como de demografía, o sea, de cuánto es el número de hongos que existe de ese grupo, pero pues también es una característica en particular de ese grupo. Van a ver ustedes que hay grupos de hongos que son más diversos que otros, o sea, que tienen más especies que otros. Casi siempre los que tienen más son aquellos del sombrerito, ¿no? Los Basidiomycota. Pero también hay muchas especies de los microscópicos, por ejemplo, esos que son para el pan, para el queso, ¿ok? Los que son, pues sí, meramente microscópicos, ¿no? Entonces esos también tienen sus propios grupos de hongos, pero están bien, van bastante bien. Yo creo que ustedes sí lo terminan. Pasaron hace rato el archivo del cómo está la hora, ahorita les voy a mostrar. Profesor, ¿será como la otra vez? De que dijeron un grupo a cierta hora va a hacer su tarea y otro a Sí, cierta hora. exactamente. Así es como se va a manejar. Sí, así justamente. De hecho, el de seres vivos es el 9 de diciembre. Eh, los grupos A, B, C, D y E de 12 a 12:50, ¿ok? Porque hay otro grupo que es el al día siguiente, que es el 10 de diciembre, que es para el F, G, H e I. Pero ellos son de 10 de la mañana, entonces
El de nosotros es el lunes de 12 a 12:50. Entonces o sea, ustedes se tendrían que conectar a la plataforma y subir por ahí su trabajo, ¿ok? No creo que les dé problemas y no creo que haya saturación ni nada de eso, porque como está por horarios, entonces no debe haber ningún problema. Tampoco debe haber ningún problema para subir el trabajo a la plataforma, pero si por ejemplo es el caso, pues ya saben que me lo pueden mandar al correo, entonces no hay ningún problema. ¿Alguien más me quiere mostrar su cartel? Está bien, muchachos, muy bien, nada más corríjanle por ahí lo que les mencionaba. Ahí recuerden igual que la discusión es qué fue lo que encontré de información. Si por ejemplo dentro de la información características que ustedes encontraron menciona que hay un grupo de hongos, no sé, que es más diverso que otro, ustedes ahí le ponen por qué, ¿no? Porque a la información, ¿qué pasó? En la conclusión, En la discusión. La conclusión, recuerda que es nada más, ¿se cumplió el objetivo del trabajo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ok? La discusión es nada más como que la información que tú tienes, eh, ¿qué fue lo más relevante de todo eso que tú mostraste? De la información de la división del reino. o sea, lo que aprendimos, ¿no? Más que lo que aprendieron, lo que la gente puede aprender de su cartel. Pero así Ya, resumido como en 5 líneas, por ejemplo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, no sé, dices, bueno, se encontró que el reino fungi está dividido en tantos grupos de hongos, cada uno tiene aproximadamente tantas especies y tal grupo es el que es el más diverso, ¿no? O sea, como que haces un resumen como en 5 líneas de toda esa información que tú tienes. Y como para que la gente diga, ok, eso es el cartel y pues bueno, eso es lo que me llevo de este cartel. Para eso sirve la discusión, es la discusión de los resultados. la introducción igual es más corta, ¿no? No sé Sí, si la se introducción es corta y yo les sugiero que la introducción sea como que la descripción biológica del reino. Si se acuerdan la presentación esa que les mostré de la verde, la que era de los 5 reinos, ahí la dice, introducción para que ¿cómo? le iba a leer nuestra introducción para que nos diga que podemos cambiar. Dice, el presente reino que se adaptará es el fungi, o bien el reino de los hongos, conformado por organismos eucariontes cuyas paredes celulares se encuentran formadas por quinita y son osmóstrofos. Solo se pusimos la introducción. ¿Son qué? ¿Osmóstrofos pusiste? Sí, osmóstrofos. ¿A qué se refiere con eso? A que era... A ver, ¿A que se alimentan de materia orgánica? sí. Ok, mejor le manejamos saprobios en esa palabra, ¿ok? En lugar de esa, ¿Cuál era, no? saprobios o saprófitos. Eso significa que son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. ¿Lo puedes escribir en el chat? Sí, sí. Esa palabra que tú pusiste está bien. Es por ejemplo como el equivalente, ya ven que hay autótrofos y heterótrofos. Entonces la que tú dijiste es como el equivalente, pero realmente yo pienso que no está bien empleado. Porque hay autótrofos y hay heterótrofos. Los hongos son heterótrofos, ellos buscan su alimento de otros lugares, o sea, no hacen fotosíntesis. Entonces, y el alimento que ellos buscan o que ellos se alimentan, pues es materia orgánica en descomposición. Entonces, es un grupo de heterótrofos que se les conoce como saprobios. Maestro, otra pregunta. ¿La discusión va después de la conclusión? No, va antes de la conclusión. La conclusión ya es lo ultimito. Ay, perdón, apagué el vivo. O sea, primero cuando termina la discusión y de Exactamente. Así mismo. Termina muchas gracias. termina el contenido, viene la discusión, la conclusión y luego las referencias y ya está. Entonces, está... Sí, tu introducción está bastante bien, porque lo que yo quiero en la introducción es que ustedes describan el reino, pero con las características biológicas. Si por ejemplo es autótrofo, si son heterótrofos, si son saprófitos, si son eucariontes, si son procariontes, todo eso.
¿Qué pasó, Aileen? Entonces está bien lo que es. Sí, está bien. Nada más cámbiale esa palabrita por saprobios o saprófitos, que está mejor empleada. Y y bueno, sí mencionaste que son eucariotas. Ah, y nada más te faltó mencionar, bueno, en el caso de los hongos hay de los dos, ¿no? Hay pluricelulares y hay unicelulares. Entonces, ahí nada más hace ese ajuste, ¿no? Mencionar que es un reino en donde hay organismos microscópicos, macroscópicos también. O sea, hay de los dos. Y en este caso mencionar que son heterótrofos, o sea que ellos buscan su propio alimento y ya a partir de ahí tú mencionas, ok, son heterótrofos, buscan su propio alimento y se les considera saprobios, por ejemplo, porque se alimentan de materia orgánica en descomposición. ¿Ok? Aunque de todas maneras tú utilizando esa palabra, pues ya se entiende que es materia orgánica en descomposición. Sí, son saprobios o saprófitos, también se les conoce de esa misma, son sinónimos esas palabras. Saprobio o saprófito. Entonces me quedaría algo así con esto. Dice, el presente reino que se abarcará es el reino fúngico, o bien el reino de los hongos, conformado por organismos eucariontes cuyas paredes celulares se encuentran formadas por química. Es un reino donde hay organismos microscópicos y macroscópicos. Son heterótrofos y se les considera saprobios. Exactamente. Muy bien. Y ya nada más le agregas lo de que, por ejemplo, son multicelulares y pluricelulares igual. Es un grupo que tiene de los dos. Son, pueden ser unicelulares y pluricelulares, ¿no? Exacto. Unicelulares o pluricelulares. Ah, y otra cosa, me dijiste, ¿tiene paredes formadas de qué? Química, Quitina. retina, Exactamente, no te voy a decir esa palabra, ahorita te la escribo. Es quitina. La quitina es, nosotros humanos, la queratina es la que, por ejemplo, nos da las uñas, el cabello, las cejas, todos esos que son tejidos accesorios y que cambiamos todo el tiempo. Los animales, las plantas, ellos también, igual los insectos, tienen su equivalente, solo que en ellos no es queratina, es quitina. ¿Ok? Entonces la quitina es lo mismo, hace que los bichos, por ejemplo, de repente cambien su piel, cambien una capa, ¿no? Como por ejemplo que se les caiga una capa de tejido y como que lo reestructuren con uno nuevo, ¿ok? En lugar de queratina, en esos organismos es quitina y es un poquito más fuerte que la queratina, pero no te vayas a ir con la finta de ese nombre, es quitina, pero está bien, qué bueno que lo mencionaste porque la pared celular de los hongos tiene eso, es una pared celular que es más fuerte, no tiene membrana, a diferencia de la otra, sin embargo es una célula eucariota. O sea, si nosotros vemos la célula de un hongo, vamos a ver que adentro tiene organelos, o sea, tiene mitocondria, tiene núcleo, tiene retículo endoplasmático, todo lo que vimos. ¿Okay? No es necesario que lo mencionen y nosotros ya sabemos que con escuchar o leer la palabra eucariota, pues ya sabemos que es una célula que tiene todas las características que nosotros vimos. Entonces, muy bien. ¿Alguien más quiere mostrar su cartel o lo que ya hizo? Para que yo más o menos le ayude o le diga. Solo estas muchachas hicieron. ¿Cómo va a ser? Ay, muchachos, deberían aprovechar que ahorita están, bueno, no sé cómo están con sus proyectos, o sea, pero digo que están tranquilos, porque se les va a juntar el lavado con el planchado, yo lo sé. Luego terminan ustedes locos. Entonces mejor aprovechen y traten de hacer un pedacito cada día para que cuando se conecten conmigo yo les vaya ayudando así como les ayude a ellas. Y por ejemplo ellas yo creo que para mañana ya igual y lo tienen listo. ya está muy bien. Sí, está perfecto y te voy a encargar, Aislinn, apenas lo tengas y por ejemplo ya en la tarde tú dices que ya está más o menos bien, me lo mandas al correo, ¿ok? Para que yo lo vea desde mi celular y ahí yo vea mejor la información. En mi compu falla un poco la pantalla, ¿no? Sí, cuando lo terminamos lo podíamos enviar para que no se viera nada. Sí, entonces te recomiendo igual por la tarde, si estás libre, me lo mandas por correo, ya sea como una captura o como tú quieras, nada más como para que yo lea un poquito la información. Estamos
Ok, y nada más te encargo, si cabe en un correo me lo mandas, nada más como para que yo revise bien la información, porque no la puedo ver aquí en mi computadora, está fallando el display. Entonces, Maestro, ¿qué pasó? los objetivos va después de la introducción, ¿no? Y Ah, es un pequeño, es lo que queremos lograr con el cartel, ¿no? exactamente, es como que la parte física del cartel, o sea, ¿por qué hice este cartel, no? Entonces es básicamente el presente cartel se realizó para Maestro, mostrar cómo es la clasificación del reino fungi. Y va inmediatamente después de la introducción. ¿Qué pasó, Aislinn? el objetivo de este proyecto ay, que se me dio otra vez. Es transmitir conocimiento acerca respecto a la clasificación del reino fungi. ¿La podemos dejar ahí? Exactamente, está bien. Es algo muy breve y básicamente es el objetivo de su trabajo. Muy bien, muchachas. ¿Alguien más? ¿Algún otro equipo que tenga algo, alguna duda? Nadie. Ay, muchachos, están paletas todos. Solamente... Maestro, ¿Qué pasó? eh, ¿debo usar como reino vegetal o reino plantae? Eso ustedes lo pueden decidir, cualquiera de los dos está bien. Pueden utilizar reino planta, o sea, reino plantae. Pueden utilizar reino vegetal también. Eso, de hecho yo les dije que con respecto al título de su proyecto, hasta le pueden poner un título así como que, no sé, como que muy llamativo, ¿no? Como por ejemplo el maravilloso mundo de los hongos, una cosa así, ¿no? Como que sea atractivo. O le pueden poner pues ya algo así más serio, ¿no? El reino fungi, reino plantae. Recuerden que plantae es como latín, por eso termina en ae. Y lo mismo animal, animal en latín es animalia, el de hongos es fungi, el de las bacterias es monera y el de las algas es protista. Entonces son como que los nombres en latín de cada uno de los reinos. Ustedes son segundo A, entonces, ok. Una pregunta, maestro. Dime. Tenemos que poner, por ejemplo, en el de vegetales me salen los inferiores y los superiores, que son las biofitas y las pteriopoditas, algo así. Ok, Y me recuerda. son esos dos y otros dos, son cuatro, pero no sé si son esos. Ok, recuerda que con las plantas, bueno, creo que eso no se los comenté, pero qué bueno que tocas ese punto. Las plantas normalmente nos las dividen en dos grupos principales, que son las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Entonces, dependiendo de donde nosotros busquemos la información, a veces puede aparecer así como tú me lo mencionaste, como plantas superiores o plantas inferiores, ¿ok? Entonces, esas plantas superiores son plantas, pues las plantas que tú conoces normalmente, que son las famosas plantas vasculares, o sea que en su interior tienen tejidos que les hacen conducir toda su agua y sus nutrientes, y las que les llaman inferiores son plantas que no tienen esos tejidos conductores, y son por ejemplo las briofitas, las colas de caballo, o sea son plantas raritas que son de grupos muy chiquititos y son plantas así como que muy raras porque no tienen un tejido de conducción, a veces ni siquiera tienen una raíz verdadera, o sea como que su forma de distribuir sus alimentos en su interior es diferente a la de una planta normal, por eso se les llama plantas inferiores, pero es mejor que nosotros lo manejemos como vasculares y no vasculares. Pero ¿cuáles otras dos te dijo? Porque me dijiste que hay cuatro. Es que en las de inferiores, ajá, la que le dije que me salen las biofitas y las pteriopoditas, algo así. Ujú. Y en las superiores que me salen las gimno, Gimnospermas y gimnospermas angiospermas. y angiospermas, sí, esas. Está bien, esa clasificación está bien, de hecho es más o menos como la que yo les mostré. Si ustedes recuerdan el que estábamos haciendo juntos, que era más o menos así, es esa misma división que tú tienes, ¿ok? Lo dividimos en plantas vasculares y plantas no vasculares. Las no vasculares tienen sus grupos de plantas, entre ellos están las briofitas, las pteridofitas, ¿ok?
que son plantas diferentes. Y luego están las vasculares. Las vasculares ya se dividen en otros grupos que son las angiospermas y las gimnospermas. Angiosperma son las que tienen semillas cubiertas, o sea que vienen dentro de un fruto, y las gimnospermas, que son las que su semilla está desnuda, o sea no viene envuelta en ningún fruto, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? Nosotros sabemos que las semillas están dentro de un fruto, una naranja, una sandía, un aguacate, lo que ustedes quieran. Y las plantas que no tienen las semillas así son las gimnospermas, como por ejemplo, casi siempre son pinos, los ejemplos que nos dan. Entonces, pero eso son división de las plantas vasculares, ¿ok? Ser angiosperma o ser gimnosperma. Las no vasculares ya no tienen básicamente una división, sino que ya las no vasculares ya son los grupos específicos. Entre ellos están las briofitas, las pteridofitas, también están los equisetos, que son las colas de caballo, y me parece que los helechos, que son pteridofitas. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, por ejemplo, con los animales? No sé quién está haciendo animales. O con las bacterias, igual que me diga con las bacterias para que los ayude. Igual para los que están haciendo algas. Bueno, muchachos, si nadie más tiene ninguna duda, pues hasta aquí lo podemos dejar. ¿Ok? Entonces nos veríamos mañana a la misma hora y pues ya les recomiendo que me tengan algún avance. ¿Ok? No voy a poder ayudarles y recuerden que pues es su producto final. Entonces es importante que tenga las características. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Igualmente, nuestro gracias. Nos vemos. Lina,